A Moisés lo llamó para liberar a su pueblo, aún después de haber tenido una educación militar, recuerda, en Egipto. A José lo llamó habiendo sido vendido como esclavo a Egipto. ¿Recuerdan? José, odiado por sus hermanos, fue vendido como esclavo a Egipto y Dios lo llamó para que le sirviera. Hubo un joven, hermanos, que fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Recuerdan quién es ese joven? Empieza con D. Sí, Daniel. Daniel, hermanos, fue llamado para servirle al Señor, a pesar de haber sido llevado cautivo a Babilonia, por cierto, como esclavo. Él había sido llevado como esclavo. Nehemías también, hermanos, copero del rey en Persia, Dios lo llamó para una labor importante. Y como vamos a ver en esta noche, hermanos, los líderes son personas con características muy especiales. Son personas que una vez que empiezan una misión, no la abandonan. Son personas de una fe inquebrantables, de convicción y de carácter. Además, personas humildes que están acostumbrados a someterse a Dios. Tienen carácter, tienen convicciones, son de una fe inquebrantable, pero también, hermanos, son humildes y dispuestos a someterse a la persona a quien los ha llamado, que es Dios. Como podremos ver, hermanos, Dios es especialista en formar líderes. ¿Ok, hermanos? Dios es especialista en formar líderes, pero aún así el líder necesita esfuerzo y dedicación para ser un líder efectivo, como vamos a ver, hermanos, en el libro de Nehemías. Ahora, si bien es cierto, estudiar Nehemías demanda bastante tiempo, demanda más tiempo, pero vamos a tratar de ver algo, hermanos, en esta noche, cómo nosotros podemos ser bendecidos con la vida de Nehemías, cómo nosotros podemos imitar aún la vida de Nehemías, ¿ok? Entonces, hermanos, ya habíamos dicho la primera semana del mes de octubre de que Dios nos está llamando para liderar. Amén, hermanos. Dios nos está llamando para liderar, sea en el trabajo, sea en el hogar, aquí en la iglesia, en nuestra sociedad. En todos los lugares Dios nos está llamando para liderar. Muchas personas responden de manera positiva, desean posiciones de liderazgo, pero hay veces que carecen de las condiciones para lograr este objetivo. Lo primero que se necesita, hermanos, es que Dios los llame, pero nadie puede llegar a ser llamado sin antes ser preparado para llevar la obra que Dios le tiene encomendada a esa persona. La persona tiene que prepararse, ¿verdad? Necesita prepararse. Y para estar preparado se necesita algo que Nehemías tenía y era ser un hombre de una gran entrega a Dios. Y si vemos allí en el libro de Nehemías, mire allí Nehemías capítulo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y les pregunté también por quién, hermanos, por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿qué dice, hermanos, a continuación? Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En primer lugar, hermanos, vemos a un Nehemías preocupado. ¿Por quién, hermanos? Preocupado por su pueblo. Aunque él, hermanos, no había nacido en Jerusalén, pero él se identificaba con ellos por ser parte de la descendencia de Jerusalén, por ser un israelita o un judío también. Entonces, hermanos, nosotros vamos
a necesitar estar preparados como Nehemías estaba preparado y era un hombre de gran entrega. Era además, hermanos, un hombre de ayuno y oración que vamos a ver más adelante. Además, el otro requisito es que tiene que ser una persona de fe. Nehemías era una persona entregada, era una persona que confiaba en Dios. Y Dios llama, hermanos, para utilizar en su obra hombres de fe, hombres que verdaderamente se entregan a Dios y confían en Dios, como es el caso de Nehemías. Aunque Dios puede ocupar a cualquiera para sus propósitos, hermanos, para convertirse en líder, se necesita una preparación especial. No importa de dónde Dios nos ha sacado, muchas veces Dios utiliza medios muy especiales para preparar a sus elegidos. Y veamos aquí una vez más, Nehemías, hermanos, era una persona que se preocupaba por su pueblo, se preocupaba por las personas de Jerusalén. Y ni bien él ve que viene un pequeño remanente, porque dice allí en el verso 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, ¿por quiénes, hermanos? ¿Están ahí? ¿Están viendo ahí el verso? ¿Por quiénes les pregunté, hermanos? Por los judíos que habían escapado. Él estaba preocupado por su pueblo, ¿no? Entonces les pregunta por ellos y bueno, él escucha y miren el versículo 4, la actitud de Nehemías. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías, hermanos? Me senté y ¿qué más, hermanos? Y lloré, ¿no? Me senté y lloré. Es como, hermanos, si podemos poner un ejemplo de esta manera, ¿no? Vamos a suponer yo viajo lejos, viajo a Tumbes, ¿no? Vamos a ponerlo más lejos, Tumbes. Entonces, por ahí, bueno, como yo soy miembro de la Iglesia Bautista de la Esperanza, por ahí alguien de la Esperanza visita la Esperanza, ¿no? Y lo primero que voy a hacer, ¿qué va a hacer, hermanos? Le pregunto, ¿cómo está quién? Los hermanos de la iglesia, ¿no? Y quizás por ahí me pueden decir, uy, mira, Josué, tú no sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, es más o menos esa figura. Ahora, cuando Nehemías, hermanos, escucha cómo está Judá, cómo está la gente de Judá, dice, oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por algunos días. ¿Y qué más hizo Nehemías, hermanos? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algo interesante, hermanos, quizás que podemos ver acá, no se ve la formación de Nehemías, no se ve a Nehemías, o bueno, no podemos ver a Nehemías allí que alguien le está preparando, o aún que él ha sido formado por tal o tal persona. Sin embargo, hermanos, vemos que él era un hombre entregado. ¿Y cómo vemos esto, hermanos? En el versículo 4. Él hizo duelo por su nación, hizo duelo por su gente, hizo duelo por las personas que estaban en gran afrenta. Y luego dice, hermanos, el verso que ayunó, ¿verdad? Él ayunó y aún, hermanos, ¿qué más hizo? Oró. Entonces aquí vemos, hermanos, que Nehemías era una persona entregada a los propósitos, de Dios. Entonces tenemos, hermanos, aquí el caso de Nehemías, que habiendo nacido en el cautiverio, Dios lo preservó y lo preparó para ser un líder muy especial. Habiendo tenido una preparación adecuada como funcionario del rey, siendo una persona con una posición especial dentro del palacio, de ahí, hermanos, lo saca Dios para una obra muy especial. Y podemos decir que Dios es especialista nuevamente, hermanos, en formar líderes. Amén. Dios ya lo había preparado. ¿Recuerdan a Moisés
A Moisés, hermanos, recuerdan, Moisés había sido sacado del río y había sido adoptado prácticamente por la hija ¿de quién? Por la hija de Faraón. Y Moisés, hermanos, había sido preparado en todo, aún en estrategias militares. Moisés había pisado como hijo de la hija del Faraón, había pisado las mejores escuelas, las mejores universidades, ¿verdad? Dios lo estaba preparando, Dios tenía un plan y Dios lo preparó para que luego le sirviera. De la misma manera, hermanos, Nehemías, podemos ver aquí que Dios le usa a Nehemías. Dios le usa a Nehemías para poder cumplir con un propósito. Sin embargo, hermanos, para poder ejercer liderazgo uno necesita tener principios. Y estos principios intervienen en varios aspectos que Dios toma muy en cuenta. Y uno de ellos, hermanos, es un corazón dispuesto a servir. Sí, hermanos, un principio para poder ejercer liderazgo es tener un corazón dispuesto para servir. Y en este caso, Nehemías lo tenía. Nehemías tenía un corazón dispuesto para servir. Y quiero preguntarle en esta noche, amado hermano, hermana, joven, Dios le está llamando para liderar. Dios quiere que tú le sirvas. Dios te está preparando a un hermano para servirle, sea con tu carrera, sea con tus estudios, sea en el trabajo, en el hogar donde tú estás. Dios te está preparando. Dios quiere que tú le sirvas. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú tengas también un corazón dispuesto a servirle. Dios quiere que tú seas un hombre de fe, un hombre de oración e integridad, dispuesto a darse por entero al servicio de Dios y a sus semejantes. Pero una de las cualidades más importantes es el carácter también. Sí, hermanos, es el carácter. ¿Qué tipo de carácter nosotros tenemos? Aunque muchos quieren ser líderes, hay veces que ante las primeras dificultades se echan para atrás. Hermanos, Nehemías aún aquí nos va a enseñar a tener un carácter de líder. Como dije, no vamos a poder ver todos los capítulos de Nehemías, pero sí le animo, hermano, en casa a poder leer y a poder aprender de este hombre. ¿Sí? Le animo a poder leer el libro de Nehemías y a aprender de su carácter. Un hombre que, a pesar de encontrar gran oposición en la labor a la cual Dios lo llamó, él nunca abandonó. Quizás pudo haber tenido la tentación de decir, uy, ¿qué hago acá? Para esto Dios me ha llamado. Pudo haber tenido la tentación, hermanos, porque es humano, ¿verdad? Y todos quizás en los momentos de aflicciones, en los momentos de pruebas, podemos tener esa tentación de decir, pero ¿a dónde me ha traído Dios? Y aquí yo no quiero estar. Sin embargo, hermanos, a pesar de ello, Nehemías dijo, voy a continuar. Entonces recuerda, necesitamos tener corazones dispuestos para servirle, tener mucha fe, ser personas entregadas a la oración, ser íntegros, dispuestos a darnos por enteros al servicio de Dios y a nuestros semejantes también. Pero también debemos tener carácter. Si hemos empezado algo, debemos buscar terminar. Amén, hermanos. Así como el apóstol Pablo, cuando se dirige a Timoteo, que le dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y al final, ¿qué dice, hermanos? ¿Aló? ¿Me escuchan? He acabado la carrera. Entonces, hermanos, recuerda, Dios nos está llamando para servirle, pero una vez que empezamos la carrera, no debemos parar hasta ¿qué, hermanos?
hasta terminarla. Hasta el momento en el cual el Señor nos llame y nos diga: ya es momento de partir de este lugar. Entonces, hermanos, como había mencionado, mire, aquí Nehemías era una persona que conocía, por cierto, principios bíblicos, aunque aquí no se ve cómo es que él fue preparado. Él conocía principios bíblicos, conocía a Dios, hermanos. Y eso es lo más importante, como habíamos mencionado durante estas semanas en este mes. Recuerda, un líder espiritual conoce a quién, hermanos. Conoce a Dios. Y mire aquí en el versículo 4. Por cierto, sí, el versículo 4 dice al final: y oré delante de quién, hermanos. Oré delante del Dios de los cielos. Mire el verso 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Qué más dice, hermanos? Fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Y qué, hermanos? Y guardan sus mandamientos. Hermanos, les pregunto, el verso 5 ¿no da muestras que Nehemías verdaderamente conoce a Dios o no? ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, Él es el Dios de los cielos. En segundo lugar, le dice: Él es fuerte, grande. ¿Y qué más, hermanos? Y temible. En la mañana, recuerda, cuando hemos estudiado, hemos estado viendo al pueblo de Israel, cómo Dios los prueba, cómo Dios quiere que el pueblo le tenga, ¿qué, hermanos? Le tenga miedo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es un Dios temible y Nehemías lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque como buen líder, como un líder efectivo, Nehemías conocía a Dios. De la misma manera, amado hermano, joven, adolescente, quiero animarte y a la vez exhortarte a conocer verdaderamente a Dios. Porque sabes que una vez que tú empiezas a conocer a ese Dios grande, a ese Dios majestuoso, ¿sabes qué? Tú vas a tener una plena confianza en Él. Que a pesar de las tormentas, a pesar de las oposiciones, tú vas a confiar hasta el final en ese Dios tan maravilloso. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, en el libro de Nehemías hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Primero, que era una persona que conocía bien a Dios, y lo acabamos de ver aquí en el versículo 5. Incluso, como había mencionado, mire, conocía bien a Dios y también conocía la palabra de Dios. Mire en el verso 5 nuevamente, que guarda, ¿qué dice, hermanos? Que guarda el pacto, hablando de Dios, hermanos, que guarda, ¿qué, hermanos? El pacto. Eso quiere decir que lo que Él promete, lo cumple, ¿sí? Eso quiere decir que lo que Dios promete, lo cumple. Conoce a Dios. Y dice: guarda el pacto y la, ¿qué, hermanos? Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Conocía bien a Dios, leía la palabra de Dios. Conocía, por cierto, Nehemías, sus raíces hebreas. Él no las había perdido, las conocía, ¿verdad? A pesar de haber crecido en un país muy diferente al de sus creencias y culturas, él no se había contaminado. ¿Recuerdan otra persona que propuso en su corazón no contaminarse también, hermanos? Daniel, ¿verdad? Él, al igual que Daniel, no se habían contaminado. Entonces, Nehemías, hermanos, vivía una vida fiel, apartado para Dios. Es muy importante, hermanos, tomar en cuenta cómo Nehemías había mantenido su religión,
sus tradiciones de su pueblo, a pesar de haber crecido en otro lugar. No, él había atesorado en su corazón la ley de Dios. Como él las mantuvo, no lo explica la Biblia, sin embargo, podemos ver aquí en la palabra de Dios que él conocía a Dios, conocía la palabra de Dios. Por eso, cuando él está orando, hermanos, mire allí en el verso 6. En el verso 6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos. ¿Para qué, hermanos? Para oír la oración de ¿quién, hermanos? ¿Recuerdan la primera enseñanza que habíamos tenido con respecto al liderazgo, hermanos? Un líder es un ¿qué, hermanos? Es un siervo, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, Nehemías, ¿cómo se presenta delante de Dios? Está ahí en el verso 6, hermanos. Dice: para oír la oración de ¿quién, hermanos? De su siervo. Una persona entregada a Dios, una persona con mucha fe, que conocía a Dios, que conocía la palabra de Dios. Pero el conocerle, hermanos, el conocer a Dios, ¿sabe qué implica? Implica obediencia, implica someterse a Dios. Y eso es lo que hace Nehemías. Luego dice: que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Luego, ¿qué dice, hermanos, allí? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, ¿qué dice, hermanos? Hemos pecado. Aunque, hermanos, no vemos aquí en Nehemías, en el libro de Nehemías, no vamos a ver pecado alguno acerca de que él haya cometido. Sin embargo, hermanos, él también se presenta delante de Dios como ¿qué, hermanos? Como un pecador. Es siervo de Dios, por cierto, pero se presenta como un ¿qué, hermanos? Como un pecador. ¿Por qué? Porque siempre nosotros vamos a fallarle. Entonces, recuerde, Nehemías era un hombre, a pesar de conocer a Dios, de ser devoto a Dios, era un hombre de oración y con una fe muy, pero muy cimentada. Hermanos, Dios conoce bien el corazón de las personas a quien Él llama, ¿sí? Dios conoce bien sus corazones. Y además es Dios mismo quien escoge y prepara a sus líderes. En los dos casos, hermanos, recuerda, hemos mencionado Nehemías, Daniel. Los dos fueron hijos que estuvieron en cautiverio. Los dos pasaron por muchas dificultades y aún así mantuvieron su fe en Dios. Recuerda cuando los gobernadores y los sátrapas buscaban alguna ocasión para acusar a Daniel delante del rey, hermanos, no encontraron nada en Daniel. Pero sí, ellos quisieron cogerse aún de su fe y se presentaron delante del rey y le hicieron firmar al rey un edicto. Que a pesar que Daniel escuchó acerca de ese edicto, ¿qué hizo Daniel, hermanos? Tuvo miedo, se fue a su casa y escondidito se tapó con una manta allí, se arrodilló y se puso a orar. No, hermanos, al contrario, Daniel, a pesar de escuchar el edicto, ¿qué hizo? Abrió las ventanas y mirando hacia dónde, hermanos, como siempre lo hacía. ¿Qué hacía, hermanos? Mirando hacia Jerusalén. De hecho, que él debió haber preguntado: hey, ¿dónde queda Jerusalén? ¿No? Allá para ese lugar. Entonces Daniel, mirando hacia Jerusalén, él dice que oraba. ¿Cuántas veces, hermanos, al día? 3 veces al día. Su fe en Dios le llevó ¿a dónde, hermanos? A Daniel. Lo llevó al mismo foso de los leones. Y si usted lee el libro de Daniel, hermanos, dice que cuando el rey
dice que el rey no pudo dormir, el rey perdió el sueño, aún a los que venían a tocar los instrumentos, él los echó de su presencia. Y muy tempranito este rey fue y llamó: Daniel, ¿el Dios a quien tú sirves te ha podido librar? ¿Y qué le respondió Daniel? Rey, vive para siempre, que Dios me ha librado. Hermanos, la fe de Daniel le permitió aún continuar ¿con qué? Con vida. Pero si usted lee versos más adelante en el libro de Daniel, dice que aquellas personas que le acusaron a Daniel, ellos también fueron echados a ese foso. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos ni siquiera topaban el suelo. Los leones ya se habían, ¿qué, hermanos? Lanzado hasta esas personas y los habían, ¿qué? Los habían destrozado. Hermano, ese Dios que cuidó de Daniel, ese Dios que cuidó de Nehemías, es el mismo Dios que te está llamando para que tú le sirvas y está presto para cuidarte a ti también. Amén, hermanos. Ese Dios te está preparando para que tú le sirvas. Ese mismo Dios te está llamando para que le sirvas. Recuerda, habíamos mencionado también anteriormente que Dios promete que, hermanos, recuerda la primera o la segunda semana más o menos que habíamos visto acerca del liderazgo, habíamos visto cómo es que Dios obra. Habíamos dicho que Dios se revela, Dios revela cómo quiere hacer las cosas. El hombre es incapaz, se siente, él dice, no, yo no quiero hacerlo. Y ahí es donde Dios, ¿qué hace? Dios asegura su presencia. Yo voy a estar contigo. Pero también habíamos dicho que Dios asegura, además de asegurar su presencia, Dios asegura la victoria. ¿Sí recuerdan, no? ¿O ya se ha olvidado ya? Algunos se acuerdan, otros ya se han olvidado. Pero recuerda, hermano, Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Entonces recuerda, ellos le fueron fieles a Dios sin importar que les quisieran imponer otra religión, sin importar los peligros, hermanos. De la misma manera, hermanos, recuerde, como líderes nosotros debemos guiar a las personas que vienen detrás de nosotros. ¿Quiénes son esas personas? Como padre de familia, ¿quiénes son, hermanos? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Como líderes, bueno, algunos son maestros de adolescentes, otros maestros de jóvenes. Hay que guiarles bien, hay que prepararles bien, hay que enseñarles que a pesar de las pruebas, que a pesar de las dificultades, necesitamos seguir confiando en Dios, ¿verdad? Necesitamos ser fieles en medio de las adversidades en las cuales nosotros nos vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, recuerde que Dios nos está llamando a todos, Dios quiere usarnos, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Sí, hermanos, tenemos que poner todos de nuestra parte. Cuando Él nos necesita para una obra especial, Dios mismo, hermanos, se encarga de darnos todo lo que necesitamos para ese puesto que Él nos tiene, por cierto, preparados. No importa dónde nosotros estemos. Puede ser un país lejano, puede ser un departamento lejano, una ciudad lejana donde tú te encuentras, pero ¿sabes qué? Él ya lo ha destinado para que tú le sirvas en ese lugar. Entonces, mire, ve, nuevamente, seguimos viendo aquí en el libro de Nehemías, ¿ok? Sigamos viendo en el libro de Nehemías. Dice Nehemías, bueno, me presento delante de ti, yo sé quién eres tú, he leído en la ley, he leído en la palabra, conozco quién eres tú, un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas.
ahora yo confieso los pecados míos y los pecados del pueblo de Israel. Y en el versículo 7 dice, en extremo nos hemos, ¿qué hermanos? Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora, mire allí el verso 8, estamos en Nehemías capítulo 1, versículo 8, dice allí, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Una vez más, hermanos, ¿conocía Nehemías la Biblia o no? La conocía y la conocía muy bien, porque aún había leído este pacto que había hecho con Moisés. Si el pueblo peca, los voy a dispersar, los voy a mandar lejos. Pero si el pueblo se arrepiente, porque esa es la palabra en el verso 9, pero si os volviereis a mí. Eso aquí muestra que, hermanos, arrepentimiento del pueblo, ¿no? Entonces dice, y guardares mis mandamientos y los pusiere por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Entonces, conocía a Dios, conocía la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? De paso, Nehemías estaba pidiendo algo también. No sé si se ha dado cuenta. ¿Qué estaba pidiendo Nehemías también aquí, hermanos? ¿Ah? Él era una de las personas que estaba lejos por la dispersión, ¿verdad? Por el pecado del pueblo. Es una persona que estaba lejos. Por lo tanto, si estaba lejos, ¿qué quería Nehemías, hermanos? Regresar al pueblo, ¿no? Él quería volver al pueblo. Él estaba en cautiverio. Entonces, Nehemías ahí está, hermanos, en sometimiento a Dios, está confesando sus pecados para que por la obra de Dios él pueda volver. Mire el verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Lea conmigo, por favor, el verso 11. Si todos juntos leamos el verso 11. A la voz de 3, 2, 3. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, Nehemías se estaba preparando para algo, y aún esta preparación, hermanos, lo incluye en su oración, ¿verdad? Hermanos, habíamos dicho que el líder debe ser una persona de oración. Amén, hermanos. Y Nehemías lo está mostrando aquí. Encontramos una de las oraciones, hermanos, más largas del Antiguo Testamento. Nehemías no solo lloró y ayunó por su pueblo, sino que también hace una de las oraciones más bellas de toda la Biblia. Nos muestra lo que un buen líder hace por su pueblo. La oración de un líder no es igual a las oraciones de las personas que se presentan delante de Dios. Además, debe de creerle a Dios y ser un hombre de una profunda fe, acompañada por mucha oración. Hermanos, el líder debe estar dispuesto aún a confesar su propio pecado delante de Dios.
¿sí? Debemos estar dispuestos a confesar nuestro pecado delante de Dios y también el pecado del pueblo. Nehemías, para lograr el favor de Dios, le enseñó, hermanos, al pueblo la necesidad de confesar sus pecados ante Dios como parte de una restauración interna. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9, mire allí en el libro de Nehemías, capítulo 9, versos 1 y 2. Estamos ahí en Nehemías 9, 1 y 2. Dice: el día 24 del mismo mes, ¿sí?, se reunieron los hijos de Israel. ¿En qué, hermanos? En ayuno. En el capítulo 1, hermanos, está Nehemías orando, confesando sus pecados, confesando los pecados del pueblo. Pero ya en el capítulo 9, hermanos, no solamente vamos a ver la oración de un hombre, sino también además la oración de todo un pueblo, porque ya está reunido todo el pueblo. Los hijos de Israel están, dice allí, hermanos, en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Verso 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel. ¿De quiénes, hermanos? De todos los extranjeros. O sea, solamente estaban ahí, hermanos, israelitas. Y dice allí: y estando en pie, ¿qué hicieron, hermanos? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En primer lugar, hermanos, en el capítulo 1, Nehemías está orando de manera personal por sus pecados, pero también está orando por los pecados del pueblo. Pero este buen líder, hermanos, enseña también al pueblo, a que ellos también hiciesen, ¿qué, hermanos? La confesión de sus propios pecados. Hermanos, Nehemías nos enseña en cuanto a la importancia de la oración en el liderazgo bíblico. Él nos enseña que la oración es una profesión de fe. Cada vez que oramos estamos confirmando nuestra fe en Dios. Cada vez que oramos estamos reconociendo quién es Dios delante de nosotros y que nosotros solamente debemos depender de Dios, hermanos. Es por esta razón por la cual la oración es tan importante en el liderazgo bíblico también. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos, debemos doblar nuestras rodillas. Debemos estar orando por nuestra propia vida, de mantenernos íntegros. Recuerde, el enemigo día y noche te va a atacar y no va a parar hasta lograr su cometido, ¿verdad? Es por eso que Santiago, ¿qué nos dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué más, hermanos? Y él huirá de vosotros, ¿no? Nosotros debemos someternos a Dios, y una de las maneras de cómo nos vamos a someter a Dios es a través de la oración. Debemos orar por nuestras propias debilidades, que el Señor nos haga fuertes para no sucumbir ante cualquier tentación que el enemigo pone, ¿verdad? Necesitamos orar también, hermanos, ¿por quiénes? Por nuestra responsabilidad en primer lugar de nuestra familia, nuestros hijos, que ellos también sean temerosos de Dios. Y por ende también debemos orar por quiénes, hermanos, por toda la congregación, por todos los hermanos que asisten y que no asisten aquí a la iglesia. Debemos estar orando por ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces recuerde, Dios nos llama, Dios quiere que nosotros seamos hombres de fe, que confiemos en Dios, que conozcamos bien a nuestro Dios. Habíamos dicho que también debemos tener carácter, ese carácter que implica, hermanos, que si empezamos una cosa no debemos parar hasta ¿qué? Hasta terminarla. Y mire, aquí en el libro de Nehemías, hermanos, Nehemías
oró por el pueblo. Si volvemos al capítulo 1, versículo 11, dice allí: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y mira, a continuación dice: concede ahora buen, ¿qué, hermanos? Buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. ¿Qué tenía ya planeado Nehemías hacer, hermanos? Presentarse delante del rey. ¿Para qué, hermanos? Para que el rey le haga retornar. ¿Hacia dónde, hermanos? A su pueblo. Incluso si usted ve, hermanos, allí cuando Nehemías se presenta delante del rey, Nehemías ya tenía hasta un plan detallado de cómo es que él iba a hacer o cómo él iba a trabajar para reconstruir los muros de Jerusalén. Hermanos, el líder, aparte de ser un líder de oración de buen carácter que conoce a Dios, el líder también debe ser un reconstructor. Eso no quiere decir, bueno, en este caso, tiene que ser maestro de obra o debe saber albañilería. No, hermanos. El llamado de Nehemías fue de qué, hermanos? Reconstruir los muros de Jerusalén. Pero pregunta, ¿qué era Nehemías, hermanos? Incluso aquí lo dice. ¿Qué era Nehemías, hermanos? ¿Usted se hace la idea de un copero reconstruyendo muros? ¿Ah? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, el llamado de Nehemías fue a reconstruir, pero no solo la muralla de Jerusalén, sino también, hermanos, recuerda versículo 3, mire ahí nuevamente el versículo 3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿están en qué, hermanos? Están en gran mal y afrenta. ¿Y cuál era la razón, hermanos? Mire a continuación. Y el muro de Jerusalén, ¿qué? Derribado. Hermanos, en el tiempo antiguo, la ciudad que no tenía muros era una ciudad ¿de qué? De burla, de escarnio. ¿Por qué? Porque cualquiera podía llegar a esa ciudad y ¿qué, hermanos? Invadirla, derribarla, robar, hasta aún ser asaltados. Por eso estaba en gran afrenta. Entonces no solo fue llamado a reconstruir la muralla de Jerusalén, hermanos, sino también fue llamado a reconstruir la fe de los hombres que se encontraban en ese lugar para librarlos del oprobio de sus enemigos. Hermanos, Nehemías reconstruye la muralla y el templo, y bueno, más adelante se reconstruye el templo. ¿Y sabe qué? De la misma manera, Cristo, nuestro Creador, nos restaura y defiende a su pueblo y su reino también de los ataques ¿de quién, hermanos? De Satanás. Entonces, Nehemías no solamente fue a reconstruir los muros, sino también a reconstruir la confianza que ellos deberían tener en Dios. Amados hermanos, necesitamos nosotros seguir trabajando. Cada uno de nosotros necesitamos ejercer un liderazgo bíblico, un liderazgo conforme a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. El día de hoy terminamos ya los temas acerca del liderazgo. Yo le pregunto en esta noche, ¿está usted dispuesto a acudir a ese llamado que Dios está haciendo? Yo hice una pregunta en una iglesia hace poco y le pregunto en esta noche, ¿habrá límite de edad para que nosotros le sirvamos a Dios, hermanos? Si vemos en el primer libro de Samuel, ¿recuerda cuántos años tenía Samuel cuando Dios le llamó? Él era un niño y Dios lo llamó, Dios lo quiso usar. ¿Recuerda usted cuántos años tenía Moisés cuando Dios le llamó para que le sirviera?
¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años, hermanos. Y Dios lo usó por 40 años más hasta que Dios le llamó. O sea, Dios le llamó a los 120 años. Con esto quiero decirle de que no hay límite para servir a Dios. Hoy día, nuestro hermano Carlos mencionaba, hemos visto a nuestros hijos, hermanos, por allí repartiendo folletos, ¿verdad? Hemos visto a nuestros hijos allí. Incluso yo he visto a mi hijo ser rechazado cuando él se acercaba y no le querían aceptar. Sin embargo, por ahí tenemos que nosotros darles confianza. No te preocupes, hijito, sigue. Y él ha estado contento, ¿sabe hasta qué momento, hermanos? Hasta que ha acabado sus folletos, los folletos de mi esposa y mis folletos. Porque nosotros, nuestra intención era más evangelizar, ¿no? Entonces, a la hora que él ya acabó todos los folletos nuestros y los de él, ahí ya ha dicho, ¿sabe qué? Vamos a la casa. Hermanos, no hay límite de edad. Desde el más pequeño hasta el más grande en edad, Dios nos está llamando. Ejerzamos ese liderazgo, hermanos. Que el Señor nos use para su gloria.